Y no paramos ni un instante y os presento a la próxima ponente. Venimos de Papá quiero ser ganadero a Yo soy ganadera. Ella es Laura Castrillo Acero y es presidenta y socia de la cooperativa agroganadera La Llosa, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Investigación y Técnicas de Mercado, ganadera en la montaña palentina y docente en Itagra Formación. Ahí es nada. Así que un fuerte aplauso para Laura Castrillo. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar lo que me gustaría es agradecer a los organizadores de esta feria que hayan contado en su ponencia con la presencia de un ganadero. Agradecer igualmente a José Manuel Miguel Castrillo que me haya recomendado y agradecerles su presencia hoy a todos ustedes. Soy una persona muy nerviosa y eso me convierte muchas veces en una pésima oradora, pero la verdad que me he preparado esta ponencia, me gustaría hacerlo bien y tengo la gran responsabilidad hoy de dar voz al rural, al campo y a las ganaderías de extensivo. Uy, yo no tengo un mando para pasar mis diapositivas o yo necesito aquí una presentación. Así. Bueno, pues empezamos entonces. Me llamo Laura Castrillo y soy ganadera. Soy presidenta y socia trabajadora de una cooperativa en San Martín de los Herreros, un pueblo en pleno corazón de la montaña palentina. Hija de ganaderos, mis padres, que en modo alguno son el detonante de muchas de las decisiones de mi vida, son el motivo de estar yo hoy ejerciendo la ganadería como actividad profesional. Y son, por supuesto, los primeros a los que quiero introducir en esta ponencia. Mi padre, que ya en la cuna era ganadero, cuando en los pueblos del norte había comenzado el éxodo masivo de sus gentes a las ciudades en busca del sueño americano, como digo siempre, aquellos tiempos en los que los pobladores de los pueblos del norte, hechos al trabajo duro y a vidas de sacrificio, posibilitaron el desarrollo industrial y el sector servicios en las ciudades y llegaron allí en los tiempos del progreso y cuando volvían a sus pueblos con ropas limpias y modernas sembraban la semilla del desarraigo, la del rechazo a vidas miserables y esclavas, la esperanza de una vida mejor y más digna. No sé si fue entonces cuando empezó el desarraigo o lo trajeron asociado consigo los jesuitas cuando se llevaron a los niños de los pueblos a estudiar. Esta segunda postura, por lo menos, me parece más esperanzadora. Pero ahí se gestó una corriente que se ha arrastrado hasta nuestros días y es el desprestigio al sector primario. Al final, los españoles hacemos bueno ese refrán castellano que dice que ni pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. Y entonces aquellos que se marcharon a las ciudades, aquellos que creían que se habían convertido en señoritos de ciudad y no a su servicio, cuando volvían al pueblo se prestaban a llamarle a su primo, el que se había quedado allí al frente de las ganaderías, pastor, inculto, pueblerino, esas cosas que yo creo que todos hemos oído. Hemos oído además que en las ganaderías siempre se quedaba el más tonto de cada casa. En todo momento lo que les cuento aquí es mi percepción personal. Yo crecí en un pueblo en el que cuando yo era pequeña solo quedaban 4 parejas de ancianos, cargados de luto y de miseria, con sus caras arrugadas por el sol y el frío, admirando y valorando la trayectoria de aquellos que en su día se marcharon, de unos hijos en la ciudad, de los primos de Barcelona, de Madrid o de Sestao, que volvían a verles con una estampita en su flamante coche nuevo y regresaban a la ciudad con el coche o el maletero cargado de buenas viandas. Sí, bueno, estamos aquí. Estos abuelos, cuando nos veían a 4 niños pequeños corretear por un pueblo, dibujaban en sus rostros bonitas sonrisas porque cuando ellos eran pequeños ya les había tocado trabajar y debían andar en los puertos con el ganado. Abuelos que habían renunciado a poder vivir mejor
para poder seguir ahorrando para los suyos, con muchas historias que contar que tristemente ya nadie escuchaba. Vidas de sacrificios, las de aquellos que hicieron mucho por nosotros y no hemos sabido valorar. Aquellos que conservaban en sus historias una sabiduría que hoy los ilustrados de este país, los hijos de los que se fueron despreciando, los que dejaban, criminalizan. Este país es nieto del rural, de pastores, de agricultores, de ganaderos, y nos hemos olvidado o nos hemos querido olvidar. Fue entonces cuando aquellas gentes abandonaban sus pueblos como quien deja atrás nada y menos, cuando mi padre decidió, no sé si fue un visionario o un loco, siempre digo lo mismo, decidió llegar a mi pueblo y empezar su andadura profesional como ganadero en extensivo. Después arrastró a mi madre. Ya saben ustedes que solo por amor se hace locuras. Y allí, dos chavales jóvenes, dos neorurales de los que serían necesarios hoy en día, consiguieron algo maravilloso: mantener un pueblo como San Martín de los Herreros vivos. Como les conté en su día en la entrevista, siempre escuché a mi madre eso de estudia para ser algo en la vida. Y eso, aunque no lo veamos como tal, esa frase es el resumen del desprestigio al sector primario, ese poco valor que siempre se le ha dado al sector capaz de mantener una sociedad alimentada, un sector que sin duda no es importante, sino imprescindible para la sociedad. Creo que a los que actualmente resistimos en el sector primario, de alguna manera, estamos intentando dejar atrás ese lastre que arrastramos. Y a diario y no sin lucha reivindicamos y defendemos el sector, frente a unos gobiernos, unas administraciones y muchas veces una sociedad que dista mucho de reconocer nuestra buena labor y nuestro imprescindible trabajo en detrimento del animalismo y otra serie de corrientes que hoy sin duda le hacen flaco favor al sector primario y concretamente a la ganadería extensiva. Pero a la vez que me educaban para que me posibilitase una vida mejor, para que estudiase, para que tuviera un trabajo más cómodo y mejor remunerado, a la vez que me educaban para eso, también me iban inculcando el amor al ganado, a la tierra y al esfuerzo. Siempre digo lo mismo: quien trabaja con animales genera un vínculo sentimental con ellos. Es difícil no apasionarse o no querer a los animales, y más cuando te lo han garantizado o posibilitado toda la vida. A ellos y a mis padres les debo agradecer sin duda alguna todo lo que soy. Siempre me gusta presentar las vistas de mi oficina, ¿no? No todo el mundo tiene estas. Una más. Otra. Hasta ahí. Bueno, desoí los consejos de mi madre, no porque no estudiara, como bien ha dicho aquí mi presentador, tengo 2 licenciaturas. Estudié y, de hecho, conseguí trabajo en mi sector en aquellos tiempos que, la verdad, era francamente difícil. Pero como que nada me garantizaba una estabilidad, y en un momento dado dije, pero si tenemos algo en casa, ¿por qué no? ¿Por qué un trabajo que a mis padres les ha posibilitado una vida digna y dejar a sus hijos el mejor de los legados, ¿no? Unos estudios? Digo, ¿y por qué no vamos a apostar por lo que tenemos en vez de buscar algo fuera? Y entonces fue ahí cuando me decidí a quedarme en casa y a empezar mi proyecto profesional, la IOSA Sociedad Cooperativa. Hoy yo creo que a los jóvenes, si les tocase empezar de cero, no podrían, es imposible. Este sector demanda muchas inversiones y hoy hacer frente a eso no es fácil, y mucho menos con la rentabilidad que generan nuestras explotaciones. Entonces, bueno, como les decía, nosotros formamos una cooperativa. Mis padres eran los socios capitalistas, lógicamente. Mi hermano y yo no teníamos nada, así que somos los socios trabajadores. Lo primero que hicimos es, con lo que ya contábamos, pues lo teníamos, pero quisimos dar un punto de innovación a nuestro negocio, y entonces nos decantamos por cebar potros. Esto parece una actividad como distinta. Fuimos pioneros en Palencia, yo creo, en el cebo de caballos, y nuestras canales, o alrededor del 90% de nuestra producción,
sale a los mercados internacionales como son Italia y Francia. Hoy, por supuesto, la carne de potro ya se va introduciendo en los mercados nacionales gracias a sus propiedades organolépticas y, sobre todo, yo creo que gracias a su mayor valor de mercado, ¿no? Al final, cuando vamos a hacer la compra, asociamos precio a calidad. No le quiero hacer en ningún modo competencia al lechazo churro, que, por supuesto, es la excelencia, pero en Palencia tenemos muchísimos otros productos de calidad que muchas veces ni sabemos que tenemos. Después, pues, mantuvimos la explotación de vacuno. Intentamos agrandarla, ¿no? Ubaldo nos contaba que las explotaciones pequeñas son prioritarias, las familiares, pero muchas veces, si no mantenemos unos volúmenes un tanto altos, no somos capaces de ser rentables ni viables. Igualmente, mantenemos una cabaña pequeñita de ovejas. No son ovejas churras. Mi padre sí que tenía ovejas churras, pero yo creo que las mujeres, donde llegamos, adornamos lo que tocamos. Entonces, introdujimos el lacho y no serán churras, pero no me dirán ustedes que no son bonitas. Mantenemos igualmente un rebaño de cabras. Las cabras hoy, o las cabras y las ovejas, hoy yo las catalogo como el valor de los intangibles, ¿no? Son capaces de prevenir incendios, desbrozadoras naturales y económicas, conservan los pastos y los pasos y mejoran la biodiversidad. Y por último, nuestras yeguas, ¿no? Mantenemos una cabaña importante de yeguas en extensivo y yo creo que las imágenes hablan por sí mismas. No se ve muy bien. He tomado estas imágenes porque son las mismas yeguas, la misma semana, que concretamente era la semana pasada, en Extremadura, cuando ya deben de abandonar los pastos de allí porque la primavera se ha terminado. Han llegado a mi pueblo y ya ven ustedes cómo están los fértiles pastos de San Martín. Mantenemos igualmente, esto también es importante, el hispano-bretón, una raza en peligro de extinción. Bueno, ahora cuando me plantearon este reto, me hicieron una entrevista y me preguntaban cuáles eran los hándicaps asociados a este sector. Y les decía que arrastra tales y tantos, que hacen de él un sector muy poco atractivo. Concretamente, el año pasado, como dato curioso, en Castilla y León se cerraron 7.200 explotaciones ganaderas. 7.200 explotaciones ganaderas sin relevo generacional. Lo dice el Agropopular, que no lo digo yo. No existe relevo generacional en una profesión que te obliga a estar ahí los 365 días del año, en la que encontrar trabajadores es muy complicado. Qué flaco favor nos hacen nuestros gobernantes cuando salen a decir que los trabajadores del campo son esclavos. Una profesión que te obliga a vivir en el medio rural, con una burocracia asociada cada vez más farragosa y más ardua. Recordarán ustedes las grandes tractoradas que se sucedían en este país día sí, día también durante el 2019. El campo estaba en la calle. Algún problema habría para que esto fuera la tónica habitual del día a día. Para agravar esta situación llegó una pandemia que ya empezó a traer asociada una crisis de los elementos casi sin precedentes, ¿no? Una crisis de los materiales y un aumento de los costes de la producción. Lo recordarán casi mejor que yo los productores del lechazo churro, cuando el producto de sus explotaciones se acumulaba en las casas con su principal cliente, la restauración cerrada. Resistimos, trabajamos, seguimos. En muchas de nuestras explotaciones había positivos, pero en el campo
Ni bajas ni confinamientos, a seguir que los animales demandaban nuestra presencia. Y cuando ya pensábamos que la situación había tocado fondo, cuando empezábamos a ver la luz al final del túnel, llega la guerra de Ucrania, el granero de Europa y 2 años de sequía consecutiva, ¿no? Llevamos 4 años, 4 largos años inmersos en una crisis sin precedentes. El carro se ha puesto delante de las vacas y ahora mismo cuando pienso en los jóvenes, en chavales con ilusión, con ganas, porque como les digo, a los jóvenes del campo, aunque solo sea por orgullo, siempre nos ha gustado dignificar el trabajo de nuestros padres. Cuando pienso en ellos, pienso también que el Gobierno y las administraciones deben hacer más, mucho más, que hoy las ayudas son necesarias pero no son suficientes. El medio rural está sobrelegislado. Demasiadas exigencias cuando se ofrece tan poco. Los ganaderos, que al final somos unos apasionados de nuestros trabajos y de nuestros animales, hoy nos despertamos y lo primero que hacemos es mirar al cielo, dirán ustedes, esperando lluvias. Pues también, pero no, miramos al cielo para ver dónde están los buitres. Porque nuestra explotación, que si bien es cierto que hemos convivido siempre con el lobo en una convivencia algo más justa, hoy el caro tributo que le pagamos es casi confiscatorio con ataques casi a diario. Es una convivencia injusta, es una convivencia hiriente. Les he dicho a lo largo de esta ponencia que los que trabajamos con animales generamos un vínculo sentimental con ellos. Las administraciones siguen desoyendo nuestros lamentos. Nos instan a buenas prácticas, haciendo suyos los argumentos animalistas y entrando en la controversia del valor añadido de las ganaderías de extensivo frente a las intensificadas. Pero, sin embargo, nos recomiendan encerrar a nuestros animales. Introducir perros. De hecho, en nuestra explotación mantenemos muchos perros con el coste añadido que esto tiene. Al final, el producto de nuestro trabajo no solo no es valorado, sino que cada día está más criminalizado y peor pagado. No somos los dueños de nuestros animales ni de nuestros campos y hoy, sin duda alguna, generaciones más formadas, con muchas carreras, con algún que otro máster, aunque sea comprado, hoy son estas generaciones las que legislan, las que toman decisiones, las que nos explican cómo hacer nuestros trabajos criminalizando las prácticas tradicionales, llevándose las manos a la cabeza cuando escuchan que cuando los pastores abandonaban los puertos los dejaban ardiendo, sin entender que prendían el brezo para que la siguiente primavera saliese el brezo nuevo de gran alimento para la fauna y para el ganado, y muchísimo más precoz que la hierba, sin entender que se persiguiese a los depredadores por el gran daño que hacían al producto de sus trabajos. A estos, a los que nos legislan hoy en día, les pondría yo a escuchar a estos pastores, porque algo harían bien nuestros antepasados, porque los pastos que conoció mi padre cuando llegó a mi tierra eran muy distintos de los que hay hoy en día, abandonados al matorral, y por supuesto mucho más distintos de los arrasados por los fuegos. ¿Lo he apagado o qué he hecho? Y el último... Laster, tengo muy poco tiempo, la verdad. Yo me había preparado una ponencia de 25 minutos. 25 minutos. Bueno, el gran hándicap, como digo siempre, es el medio rural, ¿no? Son nuestros pueblos. Yo, una apasionada de los animales y del campo, lo que más me echaba para atrás cuando me decidí a quedarme en casa fue el hecho de meterme en un pueblo como San Martín de los Herreros, en los confines de la tierra, y al final con una serie de carencias que para una persona joven pues son muy difíciles de abordar. Me quedé en un pueblo donde solo nuestra casa está abierta durante los meses de invierno, sin internet, sin cobertura y con muchas otras carencias, sin una vida social. Un pueblo sin facilidades para cubrir expectativas. Me quedé en un pueblo donde la mayoría de las casas están en ruinas y las pocas que se venden a precios carísimos, dificultando así la independencia. Creo que no he dejado nunca de pensar cómo hubiera sido mi vida si hubiera optado por otro trabajo o la vida en el medio rural, o sea, en la ciudad, discúlpeme. Y luego la ganadería, siempre digo lo mismo, da muchos disgustos, pero también da muchas alegrías. Y también mi trabajo me ha posibilitado
pues, llevar a cabo muchas de mis grandes pasiones: monte, perros, burros. Por otro lado, hoy creo que a diario escuchamos hablar de las dificultades de la mujer para acceder al mercado laboral, o de machismo, de feminismo, de un lenguaje inclusivo que yo probablemente no haya utilizado hoy aquí. Y yo, una persona que empecé muy joven en este sector, he sentido el apoyo y el reconocimiento de muchos de mis compañeros, lo que me hace sentir muy orgullosa. Para romper un poco con la monotonía, también intento estar en contacto con otras realidades. Formo parte de la ejecutiva del sindicato UPA y soy docente y alumna, por supuesto, en Nitagra Formación. Me presto a cualquier tipo de iniciativa como la de hoy, que para mí personalmente es un reto. Y por último, y no me puedo marchar de aquí, me tenéis que dejar un minutito más. Por último, quiero hablaros de mi cooperación con Nitagra, ¿no? Impartiendo, junto con otras compañeras, el curso de incorporación a la empresa agraria, que, como nos decía Ubaldo, es imprescindible para que los jóvenes se puedan incorporar, ¿no? Nosotros impartimos un curso 100% online. Es muy cómodo porque los jóvenes pueden adaptarse sus tiempos de trabajo. Tiene una parte teórica que, lógicamente, es muy farragosa, y lo que hacemos es intentar dinamizarla haciendo que participen de forma activa. Y tiene una parte práctica obligatoria, que es el plan empresarial o el proyecto de viabilidad de sus futuras empresas agrarias. Es aquí donde más incidimos sobre ellos, ¿no? Los jóvenes necesitan incorporarse en proyectos viables, porque, lógicamente, si sus proyectos no obtienen la suficiente rentabilidad, no pueden hacer frente a los pagos, y antes de que acaben los 5 años de periodo obligatorio deben abandonar sus empresas y devolver las subvenciones que han recibido. Un proyecto que no tiene una rentabilidad clara, la verdad que hoy está comprometido. Además, hoy la nueva PAC introduce un término, no sé si Ubaldo nos ha comentado, porque como estaba muy nerviosa no he podido escuchar todo lo que nos decía, pero introducen el agricultor activo no pluriactivo. No se han incorporado los que nos gobiernan y no saben las dificultades que tenemos los jóvenes los primeros años, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos recurrir al trabajo por cuenta ajena para poder cubrir los gastos que tenemos. Con una realidad del sector primario como la que he ido presentando a lo largo de esta ponencia, hoy se necesitan valientes y se necesita gente muy formada, con una capacitación adecuada para poder hacer frente a las exigencias continuadas de un sector que, como les decía, está sobrelegislado y en el que esa frase de burocracia cero es una fake. Y por último, a los jóvenes, a los que se queden, a los que resistan en este sector, que le pongan en el valor que tiene, que entiendan que sin su trabajo no sería posible nada, que si el campo no produce, la ciudad no come. Y ya concluyo. Como les dije también a lo largo de mi entrevista, hoy la implicación de las administraciones en esta materia debería ser absoluta. Y no basta con el hecho de dar una serie de ayudas a los jóvenes, que no discuto que puedan ser un aliciente e incluso un impulso. Hay que ir mucho más allá, hay que dar mayores facilidades, hay que reducir burocracia, ya que eso regala tiempo. Hay que implicarse con la realidad de la España vaciada y entender las motivaciones que han posibilitado ese abandono del rural, del campo y de las ganaderías para poner soluciones. Hay que posibilitar que todos aquellos que se quieran quedar lo hagan y que puedan embarcarse en unos proyectos de vida con cierta prosperidad. Necesitaríamos muchísimos más Ubaldos en las instituciones. El lema de que si el campo no produce, la ciudad no come, hoy más que nunca ha tomado sentido, ya que cuando un sector sistemáticamente pierde rentabilidad, se ahoga y la consecuencia directa es el cierre de explotaciones, el no relevo generacional y una menor oferta de productos en el mercado, que acarrea una subida de los precios que debe asumir toda la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias.